La voluntad de separarse del todo es el infierno. Una reseña de la novela Los recuerdos del porvenir, de la autora Elena Garro. Los recuerdos del porvenir es una historia literaria del realismo mágico, la cual no contiene tiempo definido, sin manejo de fechas y acotaciones que indiquen cuánto transcurrido. Sin embargo, se ubican un poco después de la Revolución Mexicana, durante la Guerra Cristera y en los gobiernos de Obregón y Calles. Su autora, Elena Garro, nació el 11 de diciembre de 1916 en Puebla. Fue una dramaturga y novelista que estudió letras españolas en la UNAM. En 1964 recibe el premio por Javier Villaurrutia por su novela Los recuerdos del porvenir, la obra más internacional de su literatura. Otras de sus obras representativas son Un hogar sólido, Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca, La semana de colores, La casa junto al río, entre otras. Fallece el 22 de agosto de 1998 en Cuernavaca, Morelos. La novela se centra en una época triste, de angustia y suspenso de los personajes, donde los sueños y esperanzas de niños pudieran desaparecer en un futuro. Tal es el caso de los hermanos Isabel, Nicolás y Juan, al querer dirigir el transcurso de su vida, así como la brutalidad emocional entre el general Rosas y la deseada Julia, quien tiene un rechazo total hacia él, pero con un sometimiento emocional triste. Se desarrolla en un pueblito llamado Ixtepec, ubicado en el estado de Oaxaca, donde detalles de la historia se llevan a cabo en la plaza o las calles del pueblo y en el Hotel Jardín. Cada personaje tiene una razón entre sus sentimientos melancólicos, angustias, preocupaciones y miedo. Tal es el caso de nuestro narrador, Ixtepec, los hermanos Andrade, junto con los habitantes del pueblo, el despotismo y la frialdad del general Rosas, así como la curiosidad y masoquismo que proyectaba la bella Julia. Su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato. Introdujo en la literatura la cosmovisión de los pueblos de provincia. El libro está dividido en dos partes. La primera parte contiene 14 capítulos, en los que se cuenta la regencia de los militares en Ixtepec sobre Francisco Rosas, un malvado general quien gobierna el pueblo junto con sus hombres. A la llegada de Felipe Hurtado las cosas cambian, y este se fija en la caída del general, Julia. Al ir el general a castigar a Hurtado, ellos escapan. La segunda parte, con 16 capítulos, nos remite a la decadencia del general Rosas, despechado por el abandono de su querida. Cruel, que comienza a hostigar al pueblo de Ixtepec, cerrando la iglesia y queriendo asesinar al sacristán y al sacerdote. El pueblo esconde al sacerdote y tras una fiesta se descubre su escondite, causando que el general Rosas asesine a todos los involucrados, teniendo consideraciones con el hermano de Isabel Mocanda, testigo de todo lo sucedido, con la que tiene un vínculo afectivo después de la partida de su querida Julia. Se puede argumentar que Ixtepec es mal gobernado por el general Rosas y su ejército después de la revolución y durante la guerra cristera. Al llegar Felipe Hurtado, un extranjero que se escapa con la esposa del general, este en su desdicha se vuelve más duro con el pueblo. Por otra parte, sus personajes están diseñados de tal modo que desde el nombre asoman sus gestos más profundos. Su lenguaje poético recrea la atmósfera del campo y la ciudad, al mismo tiempo que cuestiona los resultados de una revolución y trae de vuelta el trauma de la conquista o señala las desigualdades sociales. El productor del texto nos da la pauta de poder identificar un primer narrador de la obra intradiegético, ya que permanece en la historia desempeñando un papel de narrador. Los pronombres personales y posesivos también están presentes. En cuanto a los personajes, Elena Garro hace un gran uso de ellos, pues son aproximadamente 38 personajes, de los que se destacan 5 principales. Isabel y Nicolás Mocanda, hermanos cuyo vínculo afectivo es muy notorio. Nicolás es un poco mayor que Isabel y ella tiene alrededor de 19 años. Ellos inician con muchas visiones a futuro, pero conforme transcurre la obra las van perdiendo. Por otra parte están el general Rosas, cuyo carácter duro es vulnerable ante Julia, su amada, otro personaje principal. Ella destaca por su asombrosa belleza, por lo que al dejarlo este sufre muchos cambios emocionales. Y finalmente Felipe Hurtado, el cual escapa con Julia. Él es un extranjero que para algunos su llegada significaba esperanza y para otros más desdicha de la que ya existía. Más allá de los sentimientos tan recurrentes expresados en esta novela, el que más escuchamos es la desdicha, y gracias a esta los personajes deciden perder la ilusión y vivir como estatuas. Ven pasar los días y saben que su suerte seguirá igual, y no está nada lejos de la realidad.
¿A cuántos de nosotros o de las personas que nos rodean, aunque suene utópico, se nos va la vida, ya sea tratando o no de encontrar el camino adecuado? ¿Por qué sucede esto? ¿No es alarmante? Una población que se tardó en elegir el camino adecuado, que conocía su porvenir y ya no decidía actuar, resaltando que la realidad política, económica y social del México del ayer no es muy diferente al de ahora. Por otra parte, en lo personal, la obra la considero buena porque durante la lectura siempre te mantiene con intrigas. No se sabe precisamente lo que ocurrirá y una vez que ocurre no te lo imaginas, por lo que leer el libro resulta sencillo. Y durante toda la lectura se manejan muchos temas actuales, existentes aquí en México, donde te podrías identificar con algunos personajes. Incluso en algunos capítulos se penetran en ti los sentimientos vividos, aunque como dije anteriormente, hay cosas que te llegan a sorprender demasiado. Finalmente, la obra Los recuerdos del porvenir es un libro donde podemos encontrar algunos datos autobiográficos de la misma autora, ya que su infancia se desarrolló durante la Guerra Cristera, y además nos muestra lo difíciles que son las etapas posteriores a un movimiento bélico. La autora expresa en ella sentimientos de amor, odio, desdicha y esperanza, aunque el final sea trágico. El realismo mágico se puede notar en el texto y es una excelente obra literaria para su época.